La obediencia. No hay nada mayor que la obediencia. Es mayor que los sacrificios. Es mayor que el ayuno, que la oración. La obediencia viene a ser mayor que todos los ritualismos que hagamos. La obediencia es hacerle caso a Dios. Es fe, ya que nosotros le creemos a Dios y por tanto actuamos. Un ejemplo de obediencia enorme nos lo da Abraham. Abraham, Dios le demandó a su hijo Isaac. Abraham sabía que en Isaac Dios le había llamado descendencia y que lo más sabio del mundo era hacerle caso a Dios. Venía a su mente dos pensamientos. Dios me lo dio como el hijo de la promesa. Dios me lo dio como el hijo amado por él y que iba a llamarme descendencia en él. Por el otro lado, si Dios me lo demanda, haré caso. No importa si a mí me parezca que no tiene sentido. Este hijo fue dado, diciéndome que en él me sería llamada descendencia. Pero por el otro, esa fe inquebrantable en Dios que le decía, el que lo prometió lo cumplirá, puede que no lo entiendas, que ahora te diga que lo sacrifiques para él. Sin embargo, Abraham tenía una fe grandiosa. Él sabía que Dios es todopoderoso, por lo tanto, no le rehusó esa petición. Sabía que si él mataba a Isaac, Dios era tan poderoso que lo volvía a levantar de los muertos. Allí empezamos a ver cómo obtener fe. La fe no se obtiene criticando a Dios. La fe no se obtiene contendiendo contra Dios. La fe no se obtiene pensando que Dios es injusto. La fe se adquiere cuando deponemos nuestros argumentos a la sabiduría de Dios. Moisés decidió hacerle caso a Dios. Dios no espera de nosotros más que obediencia. Sin embargo, nuestro pecado, nuestras decisiones, nuestros malos argumentos y pensamientos nos apartan de ver la gloria de Dios. La pregunta es sencilla. Si Dios nos pidiera a nosotros algo que amáramos, ¿se lo daríamos? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ni siquiera obtuvo un vaso de agua que le pidió a la samaritana, ya que ella no se lo dio. Ella dejó su cántaro. Estaba impactada por lo que decía Jesús y corrió a la ciudad a contarles que era un profeta, que estaba allí, y el pueblo salió a buscarlo, pero nunca la samaritana le dio ese vaso de agua, pero al contrario, ella corrió, llevó las nuevas de que había encontrado a alguien especial, y todo el pueblo creyó en él. Así también Abraham no biológica, cómo matar al hijo. Se nota que no le comentó a Sara, sino él
no hubiera podido obedecer a Dios. La lógica de Sara era diferente a la obediencia. Sara recibió a Abraham cuando volvió gozoso contándole que Dios les había prometido un hijo. Sara lo volvió a la realidad. Yo ya estoy viejo. Ya mi vientre no ha concebido en la juventud, menos concebirá en la vejez. Sara le colocó esa duda en la fe de Abraham y lo apartó de la obediencia a Dios, pues ella, por medio de la lógica, convenció a Abraham que le fallara a Dios. Dios tal vez lo que quiso decir era que si tenías un hijo con mi criada, ella está joven. Eso es lo lógico. Dios pensó que mi criada, ya que ella todo lo que tuviera era mío, porque es mi esclava, si ella tiene un hijo tuyo, simple y llanamente, Dios así lo quiso y Dios así lo permitió. Sin embargo, esa lógica de Sara iba contraria a la fe y desvió a Abraham a creer la promesa que Dios le había hecho. Sara le hubiera robado la fe a Abraham. Le hubiera dicho, es ilógico. Dios lo que quiere decir es que Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo en el cual él te llamará descendencia. La obediencia a Dios no tiene lógica. A veces nos dice que vamos por caminos que pueden ser difíciles para nosotros, pero que para Dios son los que ha preparado para nuestra gloria. No lo podemos saber. Abraham, este patriarca, tuvo fe. Él vio que las promesas de Dios son ciertas, que desafían la lógica humana. Si Sara se sentía vieja a los 80 años para tener un hijo, si de Abraham de 90 años ella pensaba que no podía concebir, ¿cómo sería cuando ella tuviera 90 y Abraham 100? Ya habían pasado 10 años después de esa promesa. Sin embargo, a pesar de que Sara se rió de Dios, se rió de lo que Dios hablaba con Abraham, esta mujer tuvo la fortuna de ver que la promesa de Dios es cierta. No importa la lógica humana. No, una mujer de esa edad ya no puede tener hijos, ya no los puede concebir. Su matriz no está apta como cuna de vida, por lo tanto es imposible pensar que se pueda tener un hijo. Sara vio que la promesa se realizó y luego ella misma se reía diciendo, ¿quién diría que a mi edad amamantaría un bebé? Dios es eso, es el Dios de imposibles, pero hay que hacer lo de Abraham, creerle a Dios, sin cambiarle una tilde. Si Él nos lo dice, Él lo hará, porque para Dios no hay nada imposible. Abraham caminaba con el muchacho. Iba triste como cualquier padre pensando que lo iba a sacrificar. Y Isaac iba a su lado, sin sospecharlo, sin pensar ni por un breve momento que de su padre recibiría esa puñalada mortal
como sacrificio al Dios en quien Abraham y su parentela creían, porque Abraham realmente le creía a Dios. Aquí vemos lo grave que es la fe. La fe pende de un hilo, donde los actores o nos la dejamos robar o la acrecentamos. Con Abraham pasó que él no se la dejó robar. A veces Dios nos concede algo que le hemos estado pidiendo, pero cuando hablamos con algún amigo o vecino, de inmediato nos desanima. No coloques este negocio porque va a fracasar como fracasó mi tío en ese mismo negocio que estás intentando hacer. Las fuerzas se van y en lo que creíamos ya no creemos. Así Dios nos haya dicho que lo hagamos, pero la lógica humana me dice que no. Dios no tiene lógica humana. Dios es el Dios de imposible, y a ese Dios de imposible veneraba Abraham y por eso iba a sacrificar su hijo. ¿Qué clase de Dios tenemos? Abraham estaba seguro que si él lo mataba, Dios lo resucitaba, porque Dios cumplirá la promesa. Y es bueno recordar que Dios cumplirá la promesa en ti y en mí, y ese Dios de ayer, de hoy y por los siglos es el mismo ayer, hoy y mañana. A ese Dios hay que obedecerle, no importa las circunstancias. Abraham caminaba con sus criados. Los criados iban a la par de ellos. Isaac iba a su lado. Todos, tal vez, en un momento iban alegres, tomándolo como paseo, yendo a acompañar a Abraham a ofrecer sacrificio en el monte. Ninguno de los siervos pensó que cuando Abraham les dijo que se quedaran, él iba a asesinar a su hijo. No lo hubieran permitido. Por eso él fue solo con el muchacho. La pregunta es, ¿cómo iba el corazón de Abraham? ¿Iba contento? ¿Iba lleno de miedo y de temor y de dudas? Si hubiera sido así, jamás hubiera agradado a Dios, porque no sacrificaría al muchacho. La duda acobarda. La duda hace que nosotros nos detengamos y no hagamos lo que Dios ha dicho que debemos hacer. La duda agiganta y el problema se nos vuelve mayor. Cuando dudamos, no pensemos que vamos a recibir nada de Dios, como lo dice Santiago. Él proseguía directo a su plan. Iba a sacrificar a su propio hijo. Era un hijo en el cual Dios le había prometido la obediencia. Pero Abraham estaba seguro. Si obedezco a Dios, Dios lo resucita. Si le soy fiel a Dios, Dios no incumple su promesa. Si le niego mi hijo a Dios, no queda en mí rastro de fe, no lo obedecí. Y la fe es obediencia, es credibilidad, es lograr hacer lo que Dios nos mande, aunque nosotros jamás le veamos lógica. La fe vacilante no es fe. La fe es certeza y es el culmen en el hombre del amor hacia Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es una certeza y una convicción. Estamos seguros que lo que hemos creído, eso sucederá. Allí estaba Abraham. No admitía lógica la orden de Dios. Lo único que era posible era la obediencia. Entonces Abraham sigue con su plan. Va con Isaac. Probablemente le ayudaba a cargar los leños para el sacrificio. Llevaban el fuego encendido en una antorcha, debido a que era difícil prender fuego, y ya lo llevaba Abraham encendido. Isaac lo mira. Padre, veo los leños, veo el fuego, pero ¿dónde está el ser que va a ser sacrificado? ¿Dónde está el becerro para el sacrificio? Es de imaginarse que sentiría el corazón de Abraham ante esa pregunta de su hijo. ¿Cómo contestarla? Lo tranquilizó. Le dijo: Dios se proveerá de cordero. Abraham no sabía si era cierto o no, pero estaba profetizando lo que iba a pasar. Amarra la leña, la tiene lista para ofrecer el sacrificio. No aparece becerro. Y Abraham ata a su hijo para ofrecerlo en el sacrificio a Dios. De inmediato levanta el cuchillo, y cuando ya lo va a hacer, Dios, que conoce las intenciones, los corazones y la mente, sabía que Abraham iba a hacer lo que Dios le había mandado. Esa obediencia merece un precio y un premio especial. Realmente el premio era muy singular. Dios no permitiría que Abraham sacrificara a su hijo, porque en él le había sido llamado descendencia. Y el ángel le dijo: no lo hagas, porque Dios sabe ya que tú le obedeces, que le tienes temor, que le respetas. Por lo tanto, la vida de tu hijo será preservada y tú serás bendito. Obedecer a Dios causa la bendición permanente de nuestro Padre. Al obedecer a nuestro Padre, no vemos la lógica, cumplimos sus ordenanzas. Si Dios nos indica el camino, no importa qué tan bonito y florido sea el otro. Hay sendas que al hombre parecen derechas, pero llevan a la muerte. Hoy como ayer, piensa Dios que te ha dicho, que te ha hablado. ¿Estás dispuesto a obedecerle? No importa qué tan grande y valioso seas tu sacrificio, Dios está haciendo maravillas con tu vida. Al probarte, Dios está permitiendo que la obediencia aflore. Al libertar a Isaac, apareció ese becerro allí, atrapado, cogido, para que no se pudiera escapar, y Abraham, sin ningún problema, lo sacrificó. Estaba agradecido con Dios. No había sido su hijo, sino como su palabra. Dios se proveyó de cordero. De manera que Dios nunca es inferior a lo que nos manda. A Abraham le pidió a Isaac su hijo, y sin embargo no permitió
que lo sacrificara. Mas Jesús, cuando llegó como ese unigénito de Dios, Dios lo entregó, lo dio como sacrificio puro y santo. Abraham no sacrificó a Isaac, pero Dios sí sacrificó a su propio hijo por ti y por mí, para librarnos del pecado y de la muerte. ¿Qué puedes decir de Dios? Él está dispuesto a cumplir. Él no se retracta. Y envió a su hijo a que muriera en una cruz. Permitió su sacrificio porque era la única forma de que el hombre recobrara la gloria que tenía con el Padre allá en ese paraíso primígeno donde Adán y Eva estaban. Dios está dispuesto a cumplir lo que Él pide. Si Dios nos dice que debemos perdonar 70 veces 7, como por boca de Jesús se lo expresó a Pedro, Él también está dispuesto a perdonarnos 70 veces 7, más de las veces que lo podamos llegar a ofender en nuestra vida. Por lo tanto, estemos seguros que Dios nos ama y que Dios, si nos manda algo, Él es el primero que está dispuesto en cumplirlo. Dios lo hará primero que cualquiera de nosotros. De manera que podemos reflexionar. Cuando Dios nos pida algo, se lo daremos. Esa es la pregunta que lleva a la obediencia, porque si respondemos sí, es que queremos ser obedientes y obedientes hasta la muerte y muerte en cruz, como hizo su Hijo, que le agradó y hoy vive y reina en la gloria. Debemos hoy decidirnos. No creamos a nuestra mente ni a la lógica humana. Dios manda y nosotros obedecemos. Acuérdate lo que dijo Santiago. El que es como la onda del mar, que viene y va, no piense que va a recibir nada del Señor. Y nosotros necesitamos esas bendiciones para poder sobrevivir nuestra vida. Que sea el Señor dándonos esa fortaleza para hacer su voluntad y, como decía el salmista, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Bendiciones.